Bueno, regresamos esta mañana con Denise Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, y decía Lorenzo en el corte que un tema desde luego obligado en este momento para México es el de la educación. El de la educación, desde luego, en diferentes planos. Por un lado, la reforma constitucional en México, que ha sido aprobada y promulgada y que estamos a la espera de que se hagan las reglamentaciones secundarias, con las movilizaciones que ha habido en las últimas semanas, con incluso ya expresiones de inconformidad a la reforma que han llegado a la toma de autopistas como la del Sol, con la acción directa de la Policía Federal para replegarlos. Hasta el momento han sido repliegues de movilizaciones multitudinarias, una manifestación en Chilpancingo que no se veía en años por lo nutrida de la misma, y todo eso que desde luego colocan en un punto de tensión enorme el asunto de la educación en México. Las iniciativas, una que se envió a Oaxaca por parte del gobernador Gabino Cue, para la Ley Federal de Educación, para la Ley de Educación, la propuesta de Ley de Educación, y la de Guerrero, que es en donde más polarizada se ve la cuestión por el manejo político del propio gobernador Aguirre, que presentó la iniciativa acordada o negociada, según dijeron los maestros, con la CETEG, y la presentó pero no la hizo suya, la rechazó el Congreso, vinieron más movilizaciones y estamos en este momento de la historia en donde el Congreso, bajo esta gran presión que se ha generado, ha tenido que recibir a los maestros y revisar lo que había rechazado para ver si se traduce en otra iniciativa o en la misma vuelta a presentar, como sea, como vaya a suceder. Pero en ese punto se encuentra el tema de la educación en términos de las movilizaciones y la propia reforma constitucional. Pero también, como Lorenzo decía en el corte, están otros elementos que nos hablan de las problemáticas enormes que hay en el mundo educativo mexicano, porque se acaban de dar a conocer, por ejemplo, los resultados de los exámenes de quienes aspiran a la educación superior. El nivel de rechazo en la UNAM es escalofriante, porque estamos hablando de que alcanzó lugar pues casi el 8% de los que presentaron, de los miles de jóvenes que presentaron examen para ingresar a la UNAM. Está la UAM por su parte, los exámenes para el Poli, etcétera. Pero el tema rechazados, que la palabra lleva en sí mismo una carga tremenda. Lorenzo, de eso hablabas en el corte y sería bueno que lo compartas con nuestro auditorio. Y hablaba yo de otra cosa también, Carmen, para completar el panorama. Esas cifras que vienen en la primera plana de El Reforma, de lo que se supone que el mercado laboral mexicano está en capacidad de absorber de los egresados de las carreras, ya llegaron a su etapa. Los que entraron, los que llegaron. Los que llegaron. Hablemos de los que ya llegaron. A la etapa en que se reciben su título. Bueno, ¿qué son? Son jóvenes de ¿qué? 20 y tantos años, 25 años vamos a ponerlo, que no van a ir ya a la maestría, al doctorado, sino que se quieren ir directamente al mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo no tiene dónde colocarlos. Entonces, ¿qué se hace? Estamos hablando primero del esfuerzo que hizo México para tener su primaria y secundaria y preparatoria. Buenas o malas, bueno, más bien regulares para no ser demasiado pesimistas. Luego, lo que dices, los que intentan el esfuerzo de ver en la universidad la fórmula para el ascenso social o para no caer, que es la otra, ya no quiero ascender, simplemente no caer. Y el tercero, después de hacer todos tus esfuerzos, te dan tu título. Normalmente la fiesta ya eres licenciado, mijo. Ya eres licenciado, hijo. ¿Y ahora en dónde? Eso es lo que ponía el Reforma en primera plana, que quedan dos posibilidades. Ser de los afortunados que reciben una oportunidad, se abre una puerta, pero y los que quedan en el infierno, los están rechazados, a ver qué hacen. Si tú tienes un título de licenciado y tienes que hacer otra cosa para la que no se requería en principio esa preparación, va a ser un desplome de expectativas y tú vas a sufrir un golpe demoledor. Pero dentro del mercado de trabajo, lo que también se
menciona, y es lo obvio, es que ya hay muy pocos que lleguen a lo que esperaban. En general, aun si tienes trabajo formal, te lo dan con un sueldo pequeñísimo, y que vas a tener que buscar otra cosa además de que si eres dentista o si saliste. Las cifras sobre ciencias sociales son espantosas. Ahí es donde hay muy pocas posibilidades. Pero si te abren la posibilidad, te dan un salario bajo, entonces tienes que buscarte la vida de otra manera, o estar dispuesto a pasar la vida con esa frustración permanente hasta que te vayas de este mundo. Eso no es un proyecto. Hablábamos de proyecto nacional hace rato. Eso no es parte de nuestro proyecto, no debería ser parte de nuestro proyecto nacional. Tendríamos que pedir una situación en la cual el potencial de estos muchachos que salen se despliegue enteramente, y no que se queden allí constreñidos, frustrados. Que es un país de gentes educadas y frustradas, conduce a la larga a unos problemas sociales. Alguien puede decir, la Revolución Mexicana estaba allí, es una clase media frustrada porque la oligarquía no la dejó subir. La independencia de la India estaba allí porque los ingleses los educaron a una minoría y luego no les dieron el espacio que esperaban. La frustración del educado es todas las frustraciones son muy desagradables. Y luego está en México la parte del crimen organizado, que está también demandando y ofreciendo trabajos a aquellos que no los encontraron en la economía legal, ya no formal, la legal, y que es una posibilidad, la que no queremos que nadie tome, pero que lógicamente hay que esperar que algunos la tomen. Sergio, ¿qué dices? Mira, tengo dudas de por dónde irme, pero me quedo en la parte de la reforma educativa básica y nivel medio, que es lo que está generando el conflicto. Me parece que hay barruntos de violencia política, y eso creo que tenemos que marcarlo claramente, porque en ambos bandos hay un esfuerzo de descalificación del otro muy peligroso, porque después del programa de la semana pasada recibí un montón de tweets y de mails sobre mi opinión crítica de los maestros de Guerrero. Revisé con cuidado todos los documentos y ratifiqué algunas opiniones y modifiqué otras. No hay tiempo para desarrollarlos. Creo que menciono dos aspectos. Me parece que el argumento de los maestros de la coordinadora sobre la posible privatización tiene fundamento. Habría que revisarla, porque a través de las cuotas que se quieren meter se puede filtrar un mecanismo indeseable, porque ya hay abusos en las escuelas privadas incontables con la historia de las cuotas. Creo que hay que tomarlo en cuenta. En el tema de la permanencia y de la evaluación, ahí tengo sentimientos encontrados, porque pues yo creo que si hay una defensa clarísima de sus privilegios alcanzados por décadas de lucha, indudablemente, pero también hay un aspecto bien interesante que menciono. Solo a los maestros de primaria, educación básica, se les liga la permanencia a la evaluación, no así a los profesores universitarios. Me llamó la atención en la reforma educativa, por ejemplo, que en las universidades se dice, pues ya desarrollarán sus métodos de permanencia, pero no lo ligan a la evaluación. Desde ese ángulo sí son un tanto discriminados, porque en México, a diferencia de Cuba, Venezuela y muchos otros países, hablo del sistema educativo público, no en el privado, que tiene otra lógica. No hay la tradición de ligar la calidad del maestro a la permanencia. Una vez entras ya es una patente de por vida y ya no te mueven de ahí. En este caso sí hay un cierto ingrediente discriminatorio en contra de los maestros de educación básica,
aun cuando creo que la defensa que hacen de, por ejemplo, el pase automático de los normales rurales a una planta en el sistema educativo guerrerense me parece indefendible. Pero, más allá de todos estos matices que, confieso, me ha servido leer con cuidado las leyes, los documentos básicos, lo que más me preocupa es el entorno, la tentación de eliminar al otro, de las dos partes, vamos, la descalificación ad hominem, simplemente porque no se está de acuerdo, en el caso de los maestros, con el modelo neoliberal, o con Peña Nieto, o con Ángel Aguirre, un inepto, totalmente de acuerdo, pero o bien desde quienes critican a los maestros, a veces sin tomar en cuenta muchos otros factores. Ojalá y en la discusión sobre las leyes reglamentarias se logre conciliar, recuperar lo que tiene de salvable los argumentos de las dos partes. Y no quiero ponerme salomónico porque sé cuán cargado está el ambiente, pero sí, esta transición es la primera que hacemos por medios pacíficos, vale la pena recordarlo, y hemos resistido en los últimos 50 años las tentaciones violentas de uno y de otro lado. En consecuencia, creo que no está de más recordar que de aquí al 1 de mayo es un periodo muy crítico en el cual tendríamos que extremar la prudencia. Después de la pausa, Denise, cerramos contigo. Creo que yo sí tengo una posición más contundente y menos salomónica que la de Sergio, porque me parece que el sistema educativo mexicano es un desastre. O sea, simplemente no hay otra palabra para analizarlo, ni más ni menos. Y no digo que la responsabilidad recaiga sobre los hombros de los maestros, que muchas veces han sido rehenes de los intereses de la burocracia sindical. Pero por favor recordemos algo muy importante: están marchando para no ser evaluados. Están marchando para que la permanencia en el puesto no esté vinculada, no esté sujeta a la evaluación. En la primera evaluación que hubo en el sexenio de Felipe Calderón, más del 80% de los maestros evaluados reprobaron el examen de competencias básicas y aún así regresaron al aula. Creo que se está usando el argumento de la privatización, a la cual me opongo muy claramente, como un hombre de paja, tratando de movilizar los ánimos en contra de una reforma indispensable y necesaria para que se recupere la dignidad de los maestros y dejen de ser peones, necesaria para que los mejores maestros sean promovidos y reconocidos, necesaria para que México deje de tolerar y convivir con la mediocridad educativa. Y sí, que se incluya a los maestros en la definición de la legislación secundaria, pero a partir de la premisa fundacional de que los maestros no pueden seguir siendo un coto impune. Pues ahí están análisis y puntos de vista que de pronto son encontrados sobre cómo abordar el asunto de esta circunstancia que se vive, y habrá mucho tiempo para seguir analizando, porque lo que viene es, esperemos, la discusión seria de cómo se va a aterrizar una reforma que ya está, una reforma constitucional ya promulgada, y que lo que falta es ver exactamente en sus ámbitos reglamentarios y secundarios cómo es que se va a instrumentar. Así que seguiremos hablando del asunto. Denise, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias. Sergio, gracias. Placer. Lorenzo, gracias como siempre a ustedes. Buen día, Carmen. Volvemos después de la pausa, tenemos más.